Un cordial saludo para todos los asistentes a este séptimo Congreso Internacional de Educación, Educar para el Desarrollo Humano y de la Vida. El día de hoy tenemos el placer desde la institución universitaria de la Policía Nacional, Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, una de las sedes de la Dirección Nacional de Escuelas y el grupo de investigación que la representa, de presentar el trabajo de investigación denominado La evaluación como eje articulador de la calidad educativa. El grupo de trabajo, el equipo de trabajo está conformado por el doctor Ernesto Fajardo Pascagasa y quien les habla el capitán Luis Carlos Cervantes Estrada, quienes hemos venido desarrollando un ejercicio reflexivo en torno a la evaluación de la calidad educativa. Y es fundamental hacer un acercamiento al origen y a la evolución de lo que se ha comprendido como evaluación de la calidad educativa, ya que como nos lo manifiesta Ejido, hay una relación estrecha entre lo que tiene que ver los conceptos de evaluación y calidad educativa, hasta el punto de que no podría entenderse una cosa sin la otra. Toda la comunidad educativa está involucrada en este ejercicio, pero a las personas a quien le recae la responsabilidad es a nuestros docentes, quienes son los agentes directos de manejar esos escenarios donde se aplican las pruebas para evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Pruebas estandarizadas que nos aluden cualquier tipo de examen y que se califican atendiendo a un procedimiento estandarizado, predeterminado, que nos va a permitir a nosotros validar con objetividad la calidad educativa que tenemos en el ejercicio de la formación. Es importante analizar de igual manera la complejidad de la medición y de la evaluación de los sistemas educativos, abordando las evaluaciones estandarizadas a una gran escala de los sistemas, de los mismos sistemas. En este sentido, es necesario revisar las diferentes alternativas sobre los propósitos y uso de los sistemas de evaluación, sus incidencias, sus orientaciones y estrategias a la hora de generar presupuestos para la implementación y para la inversión de los mismos. Es así que la evaluación por competencias es el eje central de las políticas y las reformas educativas. Es donde se trata entonces de describir y valorar la naturaleza de la evaluación por competencias desde los escenarios reales y prácticos, teniendo en cuenta las políticas educativas, sus mapas de acción y efectos en los sistemas educativos. Luego de esta pequeña y breve introducción de lo que tiene que ver el planteamiento de nuestro proyecto, abordaremos ahora el ejercicio desde la comprensión conceptual, desde el origen, evolución, riesgos, potencialidades e implicaciones de la calidad educativa. Y es preciso decir en estos momentos que son diferentes las perspectivas y variaciones del concepto de calidad dadas las preconcepciones que tienen los colectivos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que la calidad como educación son conceptos que se vinculan de manera recíproca y tiene que ver mucho desde la subjetividad de la persona. No para todo el mundo el tema de calidad es lo mismo, o la calidad de diferentes perspectivas es diferente. Es por eso que González nos dice que es poco congruente hablar de calidad sin hablar de una evaluación, puesto que tildar una cosa como algo que tiene calidad exige realizar una medida, y he aquí el instrumento de la evaluación, y más si es estandarizada para tener clara la medida, compararla con un referente ideal y elaborar un juicio sobre la educación, sobre la adecuación del objeto o sujeto evaluado al referente utilizado. Es así que asumir el concepto de calidad no se trata solamente de apreciaciones de carácter subjetivo según el parecer de cada quien, sino de ver que la calidad satisface las experiencias o las expectativas de quien adquiere o consume un producto o servicio, como es el tema de la educación. Entonces, desde el contexto histórico empresarial es cuando se comienza a hablar de la preocupación inminente por el control de calidad, que luego se hará traspaso a los diferentes escenarios, como es el tema de la educación. Nace inicialmente como un control de calidad de un producto o un servicio, donde se dan lugar a algunas técnicas preventivas referidas
para los procesos y el control referente a los errores que se pueden generar. Paracano nos dice que el concepto de calidad es ante todo subjetivo. Nuevamente nos repite ese ejercicio, ya que todo consumidor usuario tiene una idea distinta de lo que se entiende por él, que es algo que lo que venía yo referenciando anteriormente. Respecto a la educación, el concepto de calidad se presenta de manera aplicativa desde la época de los años 60. Es aquí que primero pasa o ya traspasa el tema de lo administrativo o empresarial al tema de lo educativo. Sobre crecimiento y formación económico se ve la calidad desde una manera empresarial como un crecimiento y formación económico, teniendo como referente los costos y beneficios de la misma educación. Hasta cuando los países lograron alcanzar sus objetivos cuantificables de acceso a la permanencia de toda la población, teniendo una igualdad de todas las personas a las que se le están prestando el servicio, se puede afirmar de que se incursiona en temas de calidad educativa. A partir de ese momento el Estado se da la tarea de preocuparse por eficiencia, otro concepto que viene arraigado al tema de calidad. El movimiento sobre las escuelas eficaces dio lugar a investigaciones que se trataran del tema sobre calidad. Así nos dice Coleman que al hablar de calidad también se habla de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Y aquí es donde viene el tema de que no tiene que haber desigualdad al momento de adquirir el tema de educación. Por otro lado, unos investigadores consideran que es importante el papel que juegan las escuelas desde la eficacia, dejando de ser una caja negra. Esto quiere decir que evoluciona hacia modelos parametrizados por procesos y productos. O sea, que no es un secreto para nadie, sino que tiene que ser a lo público cómo es el proceso de formación que tenemos dentro de las escuelas. Muñoz acerta al momento de decir que estos estudios dan a entender que los procesos que se llevan a cabo al interior de la escuela son los que marcan la pauta a la hora de referirse a la eficacia, permitiendo comprender que la escuela es el centro de la cuestión. Ramón en el 2015 nos habla de que la calidad implica equidad en el plano educativo para no generar desigualdad. Se sigue manteniendo la calidad en la educación como una igualdad para todas las personas al momento de acceder a ellas. La inequidad educativa es evidente en el lugar de la red, como se hace evidente como en su lugar de residencia, el género, el idioma, la pertenencia étnica o las discapacidades, cuya interacción agrava la situación y las posibilidades reales de los más vulnerables. Por lo tanto, esta realidad se expresa en exclusión o recepción de menor calidad en los procesos educativos y por ende los resultados son deficientes del aprendizaje y no vamos a tener calidad educativa. Delgado nos manifiesta que es en este escenario donde las políticas educativas han de orientarse hacia la educación como un derecho social y de calidad. Por lo tanto, el acceso a una educación de calidad y el logro de resultados de aprendizaje dependen del país en que crezca el niño o la niña, del lugar geográfico donde viva y del nivel socioeconómico y cultural al que provenga la persona a la cual va a verse beneficiado por este servicio. Pasamos a los años 80 y principios de los 90 y las investigaciones ya nos hablan de unas asociaciones de carácter internacional sobre la calidad y los indicadores de la evaluación educativa. Ya comenzamos a asociar el proceso o el tema de la evaluación al tema de calidad educativa. Otro interés se evidencia sobre el sistema que es creciente y demanda información sobre los resultados y es de imperante necesidad de determinar los mecanismos favorecedores de la rendición de cuentas. Rendición de cuentas aparece como un proceso de transparencia para el tema de la calidad educativa. Esto nos dice que en una democracia donde los ciudadanos y los padres son responsables públicos, tienen el derecho de conocer en qué medida las escuelas públicas están cumpliendo sus responsabilidades hacia los alumnos y hacia la comunidad social. Esto nos lo dice Pérez Gómez y Jimeno Sacristán en 1900. Comienzan a ellos a imperar profundamente el tema que tiene que ver con la rendición de cuentas. Fundamentalmente hay dos planteamientos de los riesgos de la calidad educativa y de la evaluación. Por una parte está el apartado crítico sobre las debilidades que se establecen sobre los sistemas de evaluación. Esas evaluaciones en masa tienen muchas debilidades
vulneran o colocan en jaque el tema que tiene que ver con la evaluación. En este sentido, se pone en tela de juicio el alcance que puede tener la objetividad de la evaluación y del evaluador respecto a los procesos educativos internos que no son tangibles. Según Kant, se plantean argumentos sobre la eficiencia externa en cuanto al éxito o al cumplimiento de los objetivos educativos. Sin embargo, es difícil cuantificar y medir los resultados educativos. Por otro lado, el segundo planteamiento nos versa sobre la constatación de los limitantes técnicos en los sistemas, el sentido y la finalidad que tiene la evaluación y su función oculta en la sociedad. Se busca la mejora en los procesos, pero es más importante el control de manera directa sobre los actores que intervienen en el proceso educativo, la justificación y la distribución de los recursos. Ya para terminar esta parte de la ponencia, la evaluación se estimula o afecta la calidad dependiendo del sistema evaluativo utilizado. Es así que debemos acudir a sistemas educativos válidos, superando el análisis estadístico de los instrumentos para llegar a la valoración de la persona, sus necesidades y expectativas, vinculando procesos y productos. En la segunda parte de la ponencia abordaremos los temas de las pruebas estandarizadas y la medición de la calidad educativa, análisis sobre la complejidad de la medición y la evaluación del sistema educativo y la evaluación como instrumento de políticas educativas, abordados desde el contexto institucional por el doctor Fajardo Pascagas. Bueno, hablar de la calidad educativa en torno a procesos que se establecen como criterios de validez frente a lo que es la evaluación permite entender que hay ambigüedad y no son categorías unívocas para entender lo que significa evaluar. Depende de los contextos, depende de las relaciones sociales, las cuestiones políticas, de las circunstancias de los momentos históricos también. Y pues todo eso implica unas limitantes y unas circunstancias que de alguna forma no hacen que genere una claridad conceptual epistémica en torno a lo que es la evaluación. Porque muchos lo determinan como una medición de resultados, otros simplemente lo revisan desde el contexto formativo, cualitativo. Sin embargo, a la hora de enunciar esta categoría, es importante tener en cuenta algunos conceptos claves. En primer momento, es importante comprender lo que significa la calidad en la educación en torno a una nueva mentalidad o una nueva referencia de lo que implica una cultura de lo que es evaluativo y direccionado teleológicamente a lo que es la calidad educativa. Es decir, se evalúa para una mejor calidad educativa. Una mejor calidad educativa que es originaria a partir de unos procesos evaluativos de calidad también. Es decir, esto implica una serie de elementos comportamentales, de una nueva estructura, de un nuevo pensamiento, de una forma de entender nuestras circunstancias para ser más proactivos en cuanto a calidad se refiere. En ese sentido, es importante comprender que hay también como dos variables centrales. O se mira los procesos de calidad desde lo administrativo o desde lo académico. Y explico. Cuando se refiere a lo administrativo, se está entendiendo que son esos procesos donde se maximizan, por ejemplo, los elementos que tienen que ver con la gestión administrativa, con los cargos, con los presupuestos, con el manejo de las estrategias y el marketing publicitario que refiere a las instituciones. Eso es válido. Sin embargo, hay otra perspectiva que tiene que ver con lo académico. Entonces, cuando se optimizan los procesos direccionados a la calidad en los currículos, por ejemplo, académico, a los modelos pedagógicos y todo lo que refiere a los referentes de la estructura académica de las instituciones como el mundo de lo intelectual. La idea es buscar la sinergia entre estos dos aspectos, ni que se convierta en una burocracia administrativa, solamente buscando el plus de lo que se refiere al marketing publicitario y del mercadeo institucional de programas, o por el otro lado, pues simplemente un mundo de utopías, de nubes académicas, donde solamente son marcos teóricos a veces alejados de la misma realidad y de los contextos que viven los seres humanos. Entonces, en este sentido, he de plantear algunos elementos posibles que se deben tener en cuenta a la hora del proceso evaluativo
en la calidad escolar. Por una parte, es necesario acordar el significado de lo que es calidad educativa, ponerse de acuerdo en el sentido y en el significado. Igualmente también identificar los factores de calidad. Refiero a ejemplos de rendimiento estudiantil, asistencia regular de los estudiantes al aula de clase, así como también los docentes, el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. Por otra parte, identificar los criterios de calidad. Refiero, por ejemplo, a la pertinencia, a la relevancia, a la equidad en los procesos educativos, a la eficiencia, a la eficacia, por ejemplo. Igual también construir indicadores de calidad importantes desde los procesos educativos. Una cosa es hablar del desarrollo profesional de los docentes en general como un servicio educativo, pero otra cosa también es hablar qué tipo de indicadores se establecen, por ejemplo, en ese proceso de formación profesional. Por ejemplo, en 5 años últimos, ¿cuántos seminarios, diplomados ha hecho ese docente para cualificar su proceso de formación profesional? ¿O qué tipo, o qué cursos o estudios de posgrado ha adelantado en el tanto tiempo? ¿O cuántos artículos ha publicado en revistas indexadas de alta calidad, por ejemplo? Eso implica, o en cuántas investigaciones ha aplicado y ha participado. Eso de alguna forma son indicadores de eso que nosotros determinamos como desarrollo profesional. Igualmente es necesario establecer algún tipo de agentes en el proceso educativo. Entonces, ¿qué tipo de agentes son? Los administrativos, la comunidad educativa, los docentes, los discentes, los administrativos en el sentido de los servicios de la institución, los egresados, el mundo laboral, la proyectiva, los contextos. Todo eso tiene que ver fundamentalmente desde un lenguaje del currículo total. Es necesario también desarrollar procesos y procedimientos en la evaluación, es decir, que haya observaciones directas de la realidad. Es importante evaluar conforme a los contextos y lo que se vive. Es diferente hablar de una evaluación y procesos, por ejemplo, en lo regional, en lo campesino, lo marginal, a lo citadino, por ejemplo, donde se establecen incluso variables a veces de clase social determinados por ciertos rangos de circunstancias que viven los seres humanos, específicamente en este caso por los estudiantes, igualmente también los docentes. Es diferente pensar en un estudiante que tiene que caminar 2 horas para llegar a una escuela donde hay tablero todavía de tiza, por ejemplo, o ir simplemente en una ruta especial a un colegio de campus donde todos los servicios educativos los tiene a la mano. Es diferente hablar de procesos evaluativos, por ejemplo, que se necesitan contextualizar de niños que viven en provincia y a veces no hay profesores porque tienen temor de ir allá por circunstancias de violencia, a colegios donde tienen el pool de docentes con el mayor ranking de formación profesional, incluso hasta doctoral en los niveles, por ejemplo, de primarias y de básicas de bachillerato, por ejemplo, ¿no? Es necesario, así como la evaluación se aplican, por ejemplo, ítems para referenciar el trabajo que se está haciendo, que se obtenga una información, que haya unas bases de datos, que se analice la información, que sea de carácter interpretativo, que se emitan juicios también igualmente y por consiguiente se lleguen a conclusiones para tomar decisiones en aras de la cualificación profesional de los docentes, en aras de la cualificación de la formación integral de los estudiantes y también de lo que es la mirada holística institucional en cuanto se refiere a la calidad educativa misma. Entonces, esta toma de decisiones implica necesariamente pensar en qué es lo que se debe evaluar. Entonces, hay mecanismos, herramientas, estrategias, un sinnúmero de elementos, tanto nacionales como internacionales, que nos permiten evaluar de la mejor manera. Que de alguna forma se hacen jerarquías, pero que tiene que manejar una propuesta de carácter horizontal. Se habla de autoevaluación, de coevaluación y también de heteroevaluación como procesos para determinar la viabilidad y el margen de crecimiento y exponencialmente de los procesos evaluativos en torno y dirigidos a la calidad educativa. Como propuestas se plantean desde este contexto las siguientes. Una propuesta es recolección de la información estadística pertinente, veraz y oportuna. Es necesario que cuando se apliquen mecanismos evaluativos se tenga en cuenta se haya generado un recurso de lo estadístico que determine la veracidad y completamente los datos para poder identificar cuáles son las falencias que se tienen en la institución.
Por ejemplo, por decir algo, deserción, la repitencia, el grado de escolaridad de los docentes, por ejemplo, los libros que se han leído, los planes de lectores, por ejemplo, y relacionarlos con la actividad, cuántos computadores por ejemplo, tiene la institución, igualmente cada persona en particular cuántos tiene. Eso es importante. Segundo, es necesario autoevaluar el plantel con el apoyo externo. Es necesario considerar el apoyo de pares externos a la hora de referir los procesos. Hablar de pares académicos implica contar con personas cualificadas, con asesores que intervengan en el proceso educativo y revisen el itinerario de lo que se ha trabajado en una institución en aras de la cualificación y la optimización de los recursos en torno a la calidad educativa. Por lo tanto, es necesario revisar documentos, trabajos, minutas, portafolios, así como también las actividades que se generan en el entorno educativo, llámense lo que implica las complejidades de las mismas actividades, las líneas pedagógicas, el modelo pedagógico, el PEI, el manual de convivencia, etcétera. Todo eso que está enmarcado dentro de lo legal, de lo institucional, en aras de una mejor calidad. Por eso, en buena hora, entender la calidad implica entender la formación integral de los estudiantes, para que cada vez contemos con seres humanos más críticos, más proactivos, más propositivos, más éticos en el entorno de lo que implica la concepción de una teleología, es decir, una finalidad de la evaluación para la mejor calidad educativa.